Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy es viernes 18 de junio del año 2021. Bienvenidos a mi canal, El Nuevo Milagro Mexicano. Yo soy Luis Felipe Ramos. El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una conferencia bastante interesante hoy en la mañana, sobre todo en cuanto al mensaje que se da de que ya arrancó el proceso de vacunación para toda la frontera norte del país, todos los municipios que hacen frontera con los Estados Unidos que están en un proceso de vacunación de todas las personas ahí. ¿Por qué? Pues para que la frontera pueda ser reabierta a la brevedad posible y casi en su totalidad para estimular el crecimiento económico de las dos partes, porque no solo es de México, sino de los Estados Unidos también. Pero como existen las restricciones en cuanto al asunto del coronavirus por parte de los Estados Unidos, pues México quiere vacunar a todas las personas de la frontera y para eso se van a usar las vacunas que donó el gobierno de los Estados Unidos, que es la vacuna Janssen. Ayer se vacunaron a bastantes personas. Baja California, al parecer, es el primer estado que ya cuenta con un esquema total en la frontera de vacunación. En ese sentido, el proceso de vacunación sigue y de ahí el presidente, en base a una pregunta de un reportero de El Universal, que nosotros sabemos que El Universal pertenece a un empresario, no a un periodista, como ya lo sabemos en este canal. Los medios de comunicación tradicionales pertenecen a empresarios que han hecho negocios al amparo del poder público con los gobiernos prianistas. No son periodistas, son empresarios. Luego entonces, todos los periodistas que trabajan en esos medios, llámese Reforma, Universal, Financiero, Economista, El Heraldo o Proceso, bueno, Proceso vamos a excluirlo, pero estos medios, Milenio, todos los medios, salvo La Jornada, todos esos medios son propiedad de empresarios. Todos los que trabajan ahí, periodistas, no son periodistas libres, son periodistas que trabajan para un empresario. Y entonces, todo lo que van a escupir los periodistas que trabajan para un medio, pues son las órdenes de su patrón. Ellos tienen como función proteger a su patrón. Cuando han visto que Ciro Gómez Leiva, que tiene como patrón a Olegario Vázquez Aldir, haga un solo reportaje de cómo le hizo Olegario Vázquez para no solo tener medios de comunicación como es Imagen Noticias, sino que además es dueño de los centros médicos, estos llamados o denominados ángeles, o cómo le hizo para ser dueño de no un reclusorio, sino de dos reclusorios privados que le cobran al gobierno de México, y cómo le hizo para tener farmacias o para manejar el sector farmacéutico también en asociación con otros. Ciro Gómez Leiva nunca va a hacer un reportaje de su patrón, ni tampoco Pascal Beltrán del Río, porque Excelsior también es propiedad de Olegario Vázquez Aldir. Pascal Beltrán del Río nunca va a hacer un reportaje hablando de su patrón, de su patroncito. Son plumas compradas, son mercenarios, trabajan bajo las órdenes de su patrón. A veces veo a Vicente Serrano, o muchas veces, diario lo veo a Vicente Serrano, y él siempre habla de los periodistas, pero yo creo que Vicente Serrano todavía no entiende muy bien que hablar de los periodistas es de estos periodistas como Carlos Loret de Mola o Ciro Gómez Leiva o Pascal Beltrán del Río. Contestarles a ellos es un poco inútil. Es un poco inútil porque es como si te encontraras en la calle a Olegario Vázquez Aldir, que sacó a pasear a sus perros, aquí trae a sus perros,
y entonces el perro te ladra y resulta que te empiezas a pelear con el perro. Pues no. ¿Quién es el dueño del perro? Tú te tendrías que pelear con el dueño del perro, con Olegario Vázquez, no con el perro, no con el animal. Todo lo que dice Loret de Mola, lo que dice Ciro Gómez Leiva, lo que dice Pascal Beltrán del Río, lo que dice, hay otros, se me olvidan, Denis Merker, todos ellos son los portavoces de sus patrones, los de arriba. Porque si no lo hacen, entonces su patrón, el de arriba, los caga. Y en el peor de los casos, los corre. Entonces, no hay que pensar que cada que hablan estos periodistas, lo que estamos escuchando es la voz de los empresarios, de los patrones que están mandando las órdenes para mentir, difamar, calumniar, para hacer enojar a la gente, para pasar mala información, para hacer que la gente se confunda con este mar de noticias falsas. Hoy el presidente, por esto, le pregunta el periodista del Universal que quién es el responsable político del accidente de la línea 12 del metro, o sea, el responsable político. El responsable político, yo nunca había escuchado eso. Ah, pero se lo inventaron para golpear al gobierno del presidente López Obrador, como si él fuera el responsable de la obra de la línea 12 del metro, como si el presidente fuera ingeniero y él fue e hizo los cálculos y puso las traves y le tocó poner los tornillos y soldar los tornillos y después se cayeron. O sea, lo que intentan hacer es incriminar a Marcelo Ebrard. El presidente dice, bueno, pues ¿quiénes eran los responsables en ese momento de la conducción del país? Felipe Calderón, presidente espurio, y el jefe de gobierno era Marcelo Ebrard. Pero Marcelo Ebrard no tenía que andar vigilando, supervisando las obras, que las traves estuvieran bien. Por eso había jefes de obra y encargados de esas áreas. Porque si uno es funcionario público y va a hacer una obra de esa envergadura, te encargas de que los ingenieros vean eso y un encargado de obra revise que se haga bien el trabajo. Porque si no lo hacen, entonces caen en responsabilidad civil, penal, lo que sea. Pero a fuerzas quieren incriminar. ¿Quién lo quiere incriminar? La prensa, los periódicos, los medios. No solo eso, también la narrativa de que el PRI, el PAN y el PRD ganaron en los pasados comicios del 6 de junio, cuando la verdad es que les dimos una patiza como pocas veces se había visto en unas elecciones intermedias. Les dimos una patiza a su tamaño y la narrativa de los medios de comunicaciones que quieren hacernos creer que los ganadores son ellos. ¿Cómo le explicamos al presidente del PRI, a Alito Moreno, que no ha dado la cara ante sus correligionarios para explicarles cómo le hizo para en un día perder 8 gubernaturas? Ah, no, es que ganamos en las ínsulas anticomunistas de la Ciudad de México. Ganaron 4 pinches delegaciones en la Ciudad de México, pero perdieron 8 estados. El PAN perdió 2 estados. Solo retuvo, porque no los ganó, los retuvo Querétaro y Chihuahua. Movimiento Ciudadano ganó en un estado que es Nuevo León. El PRD perdió Michoacán, pero la narrativa de los medios de comunicación es que ellos ganaron. No es cierto. Estamos nuevamente ante una oleada de mentiras de los medios de comunicación que incluso ahora ya lanzan los medios de comunicación en contubernio con el PRI, con el PAN, con el PRD, en el colmo de la desvergüenza y el cinismo, que Morena pactó con los narcotraficantes para ganar en todos los estados donde ganó, siendo que los que tenían pacto con los narcotraficantes eran ellos, el PRI, el PAN y el PRD en Michoacán, el PRI en Sinaloa,
Los panistas en Baja California siempre han pactado. ¿Quiénes están en la cárcel por cuestiones del narco? Los priistas, los gobernadores de Tamaulipas. ¿A quién están persiguiendo? ¿Quién está detenido? Genaro García Luna, del PAN, todos los negocios turbios del PRI y del PAN, y ahora salen los medios de comunicación a querernos engañar nuevamente que Morena pactó con el narco. 2 semanas después todavía están sacando mentiras para tratar de justificar la patiza que les metimos el 6 de junio. Obviamente esto va creciendo. Contralínea acaba de sacar un reportaje interesantísimo de cómo los medios de comunicación en México, y los repasamos, hay que repasarlos, lo tenemos que tener bien en la mente. Reforma, Universal, Excelsior, Imagen TV, Televisa, TV Azteca, Milenio, Financiero, Economista, todos estos medios de comunicación, Telefórmula, estos de los Vázquez Raña, los que son El Sol de México, o El Sol, o el Diario de Querétaro, o el Diario de Aguascalientes. Todos estos medios de comunicación han creado ya ahora una estrategia para estar golpeando a partir de ahora al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que les manda el mensaje hoy desde Veracruz que se van a quedar con las ganas, porque no olvidemos, y hay que ser repetitivo, los medios de comunicación son propiedad de empresarios, y quienes están mandando los mensajes son los empresarios usando a sus portavoces, que son los periodistas como Lord de Mola, como Adela Micha, como Ciro Gómez Leiva, como todos esos que son sus perros amaestrados. Se van a enojar si me escuchan, pero decirles perros amaestrados, pero es el ejemplo claro de cómo está funcionando ese periodismo sicario, ese periodismo que miente. Quieren aprender o quieren tener noticias diferentes, interesantes, vean Sin Censura, vean a los chapuceros, vean a Luis Hernández, vean Contralínea, vean a los youtubers que hay, no todos, hay unos muy buenos, yo no he visto a todos, pero hay unos muy, muy, muy buenos. Vean, hay mucha información en el internet para poder contrastar con las mentiras de los medios de comunicación. En fin, empezamos una nueva batalla nuevamente, una batalla contra los medios de comunicación, que son el ariete que utilizan los empresarios para tratar de descarrilar a la 4T. No lo permitamos, pero pasemos la información, porque solamente así vamos a poder, o solamente de esa manera vamos a mantener viva esta revolución y el proceso de transformación, para evitar que regresen al poder los mismos que saquearon este país en años anteriores. Por mi parte es todo. Hasta la vista. Bye bye. Chao, chao.